Shalom, shalom. Gracias a Dios porque estamos aquí una vez más con una enseñanza muy interesante, muy interesante, que nos habla de la corrupción de la humanidad. Entre otras cosas, ¿verdad? No es algo así como que muy novedoso porque ya lo vemos claramente en nuestros días, pero vamos a hacer una analogía desde Noé, la corrupción de la humanidad. Tenemos en Mateo 24:37 que dice: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Cuando la Escritura habla de los días de Noé, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo? ¿Cómo eran los días de Noé? Es precisamente lo que la Escritura nos habla en Génesis. Génesis, que nos muestra precisamente todo lo que sucede en esos tiempos, ¿verdad? Con cómo se encontraba la humanidad, cuáles fueron las instrucciones que le da el Padre a Noé, el diluvio, cómo descendieron las aguas, posteriormente el pacto del arco iris, la maldición de Canaán y la torre de Babel y la dispersión. Y tenemos como lecturas o citas complementarias Mateo 24, 37 al 39, perdón, de Génesis, de Bereshit, respecto a lo de Noé, fue de Génesis capítulo 6, versículo 9 al 12, hasta Génesis capítulo 11. Esta es la guía para nuestra lectura de la semana. Y también incluye Mateo 24, versículo 37 al 39, Hebreos 11, 7 y Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 22. Decíamos entonces que al analizar, ¿verdad? La Escritura sobre cómo eran los días de Noé, cómo era el tiempo de Noé. Dice Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8, dice: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se arrepintió el Señor de haber creado al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Fíjense cómo debió haber sido la maldad, ¿verdad? Para que Dios se arrepintiera de haberlo creado. Es algo casi inimaginable en cierta forma, ¿verdad? Pero nosotros lo que estamos viendo ahora podemos ponerlo en la balanza, y creo que no es mucha la diferencia, ¿verdad? Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Halló gracia. Entonces, dentro de la maldad que había en este mundo, había un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. En ese tiempo, ¿verdad? Estamos viendo que la maldad era tan grande, la corrupción era tan tremenda, que nos hacemos la pregunta: ¿cuándo se vieron casos por primera vez de personas del mismo sexo casándose? ¿Sí? ¿Fue en Roma? No. ¿Fue en Grecia? No. ¿Fue en Persia? No. ¿En Babilonia? Tampoco. ¿En Sodoma? No. Entonces, ¿dónde fue que sucedieron esos primeros casos? Precisamente fue en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé. Fíjense, qué impresión de saber esto, ¿no? Porque pensamos que es de nuestra época, que es de nuestros tiempos en que se casan personas del mismo sexo. Sin embargo, desde acá lo estamos viendo, ¿sí?
Aquí dice, Noé nos advierte al pueblo, dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal, es allí donde estamos observando cómo la maldad, cómo la corrupción del ser humano estaba en todo su apogeo, en todo su apogeo. Entonces, vemos también que estos casos, ¿no?, de casamientos del mismo sexo, también desde entonces los estamos mirando. Desde entonces se estaban observando, aunque esto fue posteriormente, pues así como que encubierto y no era tan evidente como en ese tiempo, ¿verdad? ¿Cuál es la advertencia del Mesías Yeshua? Vamos a ir viendo el paralelo entre la vida de Noé y la vida del Mesías, los tiempos de Noé y los tiempos del Mesías. Salmo 34:11 dice, vengan hijos, escúchenme, yo les enseñaré el temor de Yahweh. Les enseñaré el temor de Yahweh. Dice, como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Está hablando del Mesías, ¿verdad? De Yeshua. Así como fue en los días de Noé. ¿Cómo fue en los días de Noé? Dice, dice, así será en los días del Hijo del Hombre. Es decir, dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Es aquí donde detectamos el casamiento, se daban en casamiento, es decir, que personas del mismo sexo se casaban. Dice, se casaban, ese es un acto normal, el hombre y la mujer, pero luego se daban en casamiento, está hablando de la homosexualidad, ¿sí? Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Los destruyó a todos, dice, así como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Entonces, todo lo que podemos nosotros leer, detectar desde Génesis, en Apocalipsis, en Revelaciones, ¿verdad? Es como en Génesis nos está diciendo lo que ocurrió, pero también lo que va a ocurrir en el futuro. Por ello es tan importante que nosotros tengamos este paralelo entre los tiempos de Noé y los tiempos de Yeshua, en el tiempo que Él vendrá. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Sí? Dice, diciendo en Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, o Revelaciones, dice, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Gracias a Dios aquí hay una esperanza, ¿verdad? En que ciertamente había tanta maldad, ¿verdad? Como en nuestros tiempos que hay tanta maldad, pero también hay una esperanza. Hay una esperanza, dice, de sellar en las frentes a los siervos de nuestro Dios. Dice, ¿quiénes son los siervos de Dios? ¿Quiénes son los que serán sellados en la frente? Nos preguntamos, ¿por qué Dios necesitaría sellar a los creyentes antes de que su juicio cayera en Apocalipsis 7:3? ¿Sí? ¿Por qué Dios necesita sellar a estos siervos, a estos creyentes? Bueno, vemos en Génesis capítulo 6, versículo 13, dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia. Recordemos que la palabra violencia en hebreo se dice jamás, jamás. Dice, a causa de ellos, he aquí que yo los destruiré con la tierra. Es decir, toda esa violencia, todos los violentos serán destruidos. Dios también expresa la razón del diluvio. En Génesis 6:12 dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, es decir, jamás, nuevamente la palabra jamás,
corrompida, violencia, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hay una razón más para la destrucción. Dice, en algunas definiciones, la palabra jamás también se traduce como anarquía o robo. Esa anarquía o robo, ¿verdad? Que también puede significar secuestro, ¿sí? En Ezequiel capítulo 7, versículo 11, tenemos que nos dice, el robo o jamás se ha levantado en vara de maldad. Ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. Es decir, aquí está la profecía, aquí Dios nos está profetizando también a través de Ezequiel y a través de Noé la destrucción de Hamás, la destrucción de la maldad, la destrucción de la violencia, la destrucción del malvado, ¿sí? Su destrucción se debió a un tipo particular de robo que cometieron. ¿Cuál es este robo? Dice, normalmente la palabra hebrea para robo es shot. Sin embargo, en este caso, la palabra gazal se asocia con la palabra jamás, aludiendo a un robo violento como el secuestro, ¿sí? El robar a la persona, ¿cómo se sustraerla de su vida, de su familia. Este es el secuestro. También jamás se refiere a la idolatría. Jamás, la palabra jamás en hebreo también se refiere a la inmoralidad sexual. Jamás también se refiere al derramamiento de sangre. Vean todo esto que está ocurriendo en el mundo. Vemos el secuestro, vemos la idolatría, vemos la inmoralidad sexual, vemos el derramamiento de sangre. Es decir, todo esto está ocurriendo en nuestros tiempos. También cuando hablamos de que jamás se refiere a la idolatría, como nos indica Ezequiel, el profeta Ezequiel dice, después que hayan llenado de jamás la tierra, fíjense, de jamás la tierra de idolatría, la tierra, dice, jamás también se relaciona con la inmoralidad sexual, como está escrito, sobre Babilonia caiga el jamás hecho a mí y a mi carne, ¿sí? Caiga la inmoralidad, ¿sí? Que ha hecho a mí y a mi carne, Jeremías 51:35. Entonces, observemos cómo en los tiempos de Noé y cómo los profetas los siguen anunciando, siguen mencionando toda la maldad de la humanidad. Cuán corrompida ha estado la humanidad desde entonces. Dice, jamás se refiere al derramamiento de sangre, como está escrito, Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. ¿Cuánta sangre inocente se ha derramado en nuestros países, en el continente americano, en Europa, en todo el mundo? Realmente se ha derramado tanta sangre inocente, como en los tiempos de Noé. Lo estamos viviendo tristemente, ¿verdad? Tristemente. Mateo 24:37 al 44 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así como en los días de Noé, así cuando estaban en esa corrupción. Si me acompañan, por favor, a Mateo 24, del versículo 37 al 44. Ok. ¿Alguien nos quiere acompañar a leer? Sí, Pati. Adelante, por favor. Desde el 36, ¿verdad? 37. 37.
Como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquellos tiempos, antes del diluvio y hasta el día en que Noé entró en la barca, la gente comía y bebía y se casaba. Pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se los llevó a todos. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. ¿Hasta el 39? No, 44. 44, perdón. En aquel momento, de dos hombres que están en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Manténganse ustedes despiertos porque no saben qué día va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Por eso ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Amén. Cuando menos lo esperemos, dice, de estar preparados, porque nadie sabe la hora, nadie sabe el día, sino que habremos de estar preparados. Noé estuvo advirtiendo al pueblo, ¿verdad? Avisándoles. Él empezó a construir el arca por instrucciones del Padre, instrucciones de Dios, pero nadie le creyó, solamente lo veían y lo juzgaban de loco, ¿verdad? Y exactamente son las advertencias que en el Evangelio nos hace, que el mismo Yeshua nos hizo, ¿verdad? Que tenemos que estar preparados, dice, porque así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Se estaba refiriendo a él mismo, Dice, nadie sabe la hora, nadie sabe el día. Entonces, vemos cómo todos los acontecimientos, ¿verdad?, que están ocurriendo en nuestro mundo, en nuestros tiempos, ¿verdad?, coinciden con esta palabra profética. Dice que así como en los días de Noé, así como está la humanidad, como estaba la humanidad de corrupta, como estaba la humanidad viviendo en ese jamás, del mismo modo lo estamos viviendo hoy, ¿verdad? Lo estamos viviendo hoy. Pero hay una advertencia, dice, estar preparados, es decir, Dios nos permite y nos muestra la historia de Noé, que no es una historia para niños, no es solamente la embarcación y que los animalitos o la jirafa, ¿verdad? Todos los animalitos que subieron, sino que esta es un acontecimiento muy serio del cual nosotros habremos de aprender. Dice, porque fueron advertidos para que ninguno se perdiera. Sin embargo, nadie le hizo caso a Noé. Por eso Yeshua ahora nos dice, estar preparados, prepararse, es decir, obedecer la palabra, seguir la palabra, mantenernos en esa firmeza con Él, porque no sabemos en qué hora va a venir, en qué momento va a salir el arca, en qué momento viene. Ahora sí que en el tiempo de Noé fue el diluvio y el único lugar para salvarse era a través del arca, pero ahora es Yeshua, ¿verdad? Que nadie sabe en qué momento va a llegar. ¿Y quiénes habremos de estar listos para ello? Tenemos aquí dos palabras, vamos a conocer, bueno, una ya la conocemos, la palabra emuná, ¿verdad? La palabra emuná, que es fe. Esta palabra es la creencia de que Dios existe, ¿sí? Y nosotros estamos seguros de que Dios existe y está involucrado en el mundo y que en última instancia todo proviene de Él. Es decir, nosotros creemos que Dios está involucrado en todas las cosas de este mundo y que todo, absolutamente todo, proviene de Él. Eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Es la creencia fundamental de que Dios está presente y que todo tiene un propósito, aunque no siempre lo entendamos. O sea, fíjense que de pronto suceden cosas que nosotros no comprendemos por qué sucedieron, pero como Dios tiene el control de todo, nosotros creemos que Él tiene ese control y que si Él nos detuvo de realizar alguna acción,
es porque Él nos está cuidando, ¿verdad? Que hay un propósito en todas las cosas, aunque nosotros no lo comprendamos. Bueno, esa es la palabra fe. La palabra fe, ¿verdad? Que es la palabra emuná, ¿sí? La palabra emuná que es tan conocida ya por nosotros. Pero tenemos otra palabra, y esta palabra es la palabra bitajón. La palabra bitajón, ¿verdad? Se asocia directamente con seguridad. Seguridad. Bitajón es seguridad. Con garantías, ¿sí? Con la confianza, ya no solo en la existencia de Dios, ya no solamente es con una emuná, sino que ahora es bitajón, es decir, que su presencia, creemos en su presencia, en su atención, que es permanente en su creación, ¿sí? Quien confía en el Eterno no solamente concibe que existe, sino que además está interesado en todo lo que acontece y nada queda fuera de su control y juicio. Es lo que sabemos ahora, ¿verdad? Y de los muchos versículos que podríamos citar, tenemos Salmo 56:12 que dice: en Elohim he confiado, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahí está, Él es mi seguridad. En los tiempos de Noé, la seguridad era el arca. Era lo que les estaba ofreciendo el Padre por medio de Noé. Esa seguridad. Noé, ¿verdad? Tenía esa emuná. Creyó que Dios existe. Ahora, una cosa es creer que Dios existe y otra es recurrir a Él para obtener esa seguridad, para sentirnos, tener la garantía o la confianza de que en Él estamos seguros. ¿Sí? Entonces, allí Noé no solamente creyó al Padre al construir el arca, sino que además tuvo que entrar en el arca. Recuerden que solamente había una puerta. Había de entrar en el arca, empezó a mirar cómo el agua empezó a caer, no nada más de los cielos, sino que también cómo emergía de la tierra y cómo se empezó a todo a inundar, hasta que finalmente el Señor cerró la puerta del arca. Esa era su seguridad. Tal vez de todas las multitudes que les rodeaban, a lo mejor creían que Dios existía, pero no acudieron, no confiaron en la seguridad que ésta les proporcionaría para su salvación. ¿Sí? Así como el arca era la seguridad, la salvación para el pueblo en los tiempos de Noé, para nosotros lo es Yeshua. Yeshua es nuestro bitajón. Él es nuestra seguridad. ¿Sí? Él es nuestra seguridad. Dios nos ha regalado emuná, nos ha regalado la fe. Nosotros creemos porque es un regalo de Dios. Nuestra fe no crece. Los que crecemos somos nosotros en base al conocimiento que vamos adquiriendo de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a creer, a confiar en la fidelidad del Padre. Esa es la emuná. Esa es lo que Él nos ha dado. Él ya ha depositado la fe en nosotros. Recuerdan que por mucho tiempo estuvimos batallando con la fe, porque pensábamos que no teníamos fe, y es que yo no tengo la fe suficiente, y por más que pretendo y aprieto los ojos, y por más que grito, y mucha gente, ¿verdad?, orando, porque creen que Dios existe y que tienen que hacer las cosas a su manera, o exigir, o bien simplemente declarar o decretar esto y aquello para obtener los favores de Dios. Y es que si no gritas mucho es porque no tienes fe, y si no recibiste lo que pediste es porque no tienes fe, lo cual ha sido un error, porque la fe no depende de nosotros. La fe no depende de cuánto yo pretenda creer,
sino que esa la deposita Dios en nuestra vida. Él nos da la fe y esta, repito, crece en base al conocimiento que nosotros vamos adquiriendo de la palabra de Dios. Entonces, una vez que tenemos esa fe de parte del Padre en nosotros y que vamos conociendo la palabra, entonces allí es el bitajón. Ahí es donde sabemos quién es nuestra seguridad, quién es nuestra salvación, quién es la garantía, ¿sí? Esa confianza que adquirimos no solamente en la existencia de Dios, sino que también en su presencia y en su atención permanente en la creación y en el cuidado que tiene de nosotros, como lo dijo el Salmo 56:12, ¿verdad? Dice, en Él he confiado, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Él es mi seguridad, Él es mi salvación. ¿Se dan cuenta la importancia de estas dos palabras que en nuestra vida que hacen la diferencia en nuestra existencia? Así que esta parashá de Noé es sumamente particular, porque cubre todas las doctrinas del pecado, el juicio, la misericordia, la sangre, el sacrificio y la revelación progresiva. Yo los invito a que lean meticulosamente, meditadamente, toda la guía de lectura de esta semana. Y tengo la certeza de que Dios va a traer mucha revelación. Es decir, la revelación es que se abren nuestros ojos, nos da el entendimiento. Él no nos va a dar, no vamos a inventar el hilo negro, ¿verdad? Ni el Señor nos va a dar una revelación que no esté escrita, que no esté ya allí plasmada en la escritura. Es que se abren nuestros ojos, nos da el entendimiento de aquello que ya está allí, ¿sí? Así como el Señor le dio instrucciones a Noé para construir el arca, dice, que le dijo, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Esto en Génesis 6:14. El arca en hebreo es teba, ¿sí? Que también significa palabra, ¿sí? El arca, que también significa palabra, ¿sí? El arca, ¿verdad? Que simboliza de igual manera la salvación, ¿sí? La salvación, la seguridad. Y tenemos que la misma palabra significa, la misma palabra significa palabra. Esto nos indica que Dios le ordenó a Noé que pusiera una puerta en el costado del arca, ¿sí? La puerta del arca simboliza arrepentimiento. Fíjense, muy bien. Vamos a seguir la huella. La puerta del arca simboliza el arrepentimiento. Y en la misma línea, Yeshua comparó el arrepentimiento con una puerta. Enseñó a sus discípulos a escapar del juicio venidero, arrepintiéndose y pasando por la puerta estrecha para entrar en la salvación de Dios. Vean, la puerta es arrepentimiento. ¿Quién es la palabra? Yeshua, que ofrece salvación. ¿Se dan cuenta qué hermoso que el Señor a través de este acontecimiento y cómo Yeshua está diciendo, así como en los tiempos de Noé, que tenían el arca para la salvación y la puerta que del arrepentimiento, es decir, por ahí podían entrar todos aquellos que se arrepintieran de su pecado y entrar a el arca para ser salvos de la destrucción. Así Yeshua es la puerta, ¿verdad? Dice la puerta del arrepentimiento, dice yo soy la puerta, pero también Él es la salvación, para entrar a la salvación de Dios, que por medio de su palabra, qué hermoso
Qué hermoso conocer en el contexto hebreo, porque nos lleva a esta profundidad, ¿verdad? Así que durante las décadas en que Noé construyó el arca y predicó el arrepentimiento, cualquiera podría haber decidido ser un pasajero, ¿verdad?, del arca. Y durante esa ventana de tiempo, la gente todavía tenía una oportunidad para entrar por la puerta y encontrar la salvación. Fue mucho tiempo el que le tomó a Noé construir esta arca. Fue mucho tiempo, suficiente para que la gente se arrepintiera. Sin embargo, no prestaron atención a las advertencias de Noé. No les interesó entrar en el arca porque estaban ocupados con las preocupaciones de la vida. Estaban ocupados. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, hasta que ya tenían el agua en el cuello, ¿verdad? Estuvieron tan ocupados. Cualquier semejanza, ¿verdad?, es mera coincidencia. ¿Cuánta gente ocupada tenemos? ¿Cuánta gente que tiene otras cosas mejor que hacer? ¿Cuánta gente que tiene 1000 excusas, 1000 excusas para no acercarse, para no prestar atención a las advertencias del Mesías Yeshua? Y Dios cerró el arca, la puerta del arca, detrás de Noé y su familia. Fue Dios mismo el que cerró el arca. Así está anunciado el tiempo para la venida de Yeshua. Es Él quien cerrará la puerta, donde ya no habrá oportunidad de arrepentimiento, ¿sí? Él también nos advirtió que la puerta del arrepentimiento se cerrará. Llegará el momento en que ya no habrá más oportunidad, ya no habrá puerta abierta. En Lucas capítulo 13, versículo 24 al 25 dice: esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, está hablando del Padre Eterno, y estando fuera, empieces a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá: no sé de dónde son. En otras palabras, no los conozco. No los conozco. Esto va a ser terrible, va a ser un llorar y un crujir de dientes por todos aquellos que no han querido escuchar, por todos aquellos que han preferido mantenerse en el equipo de Hamás, ¿verdad? Mantenerse en esa tierra de maldad, en esa condición de tinieblas y de oscuridad. Y el Señor sigue llamando a su pueblo. Así que vemos a Noé y al Mesías, ¿verdad?, en ese paralelo, el cual nosotros habremos de tomar mucho en cuenta. Dice, la historia de Noé es la historia del Mesías. Parte de la dificultad para comunicar el evangelio a los incrédulos es que el mensaje del evangelio asume la familiaridad con la Torá. Cuando les preguntamos a las personas si son salvas, tienden a responder: ¿salvas de qué? ¿Sí? Si yo no he hecho nada, si yo soy buena gente. ¿No? Y la historia de Noé y el diluvio de la Torá ilustra la condición humana, el pecado del hombre, la reacción de Dios, el horror del juicio divino y la necesidad de salvación. Veamos con mucho cuidado esto, con mucha seriedad, y quiera Dios abrirnos el entendimiento para que nosotros tengamos las palabras claras, sencillas y objetivas para mostrarlas a otros. Y quiera Dios abrirle sus ojos, quiera Dios traer revelación a sus vidas. ¿Sí? Tenemos entonces
que en ese tiempo, ¿verdad? Y ahora, a través de esta porción de la Escritura, nos muestra el pecado, la ira, el juicio, el sacrificio, la sangre y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Vemos que la historia de Noé lo tiene todo, ¿verdad? Allí aprendemos, y que si profundizamos, nos dedicáramos a profundizar esta enseñanza, mis amados, yo creo que fácilmente nos toma 2 o 3 meses, si no es que el año completo, para indagar tanta información que hay aquí. Tanta información que vale la pena escudriñar la palabra, ¿sí? Estas doctrinas, las del pecado, la ira, el juicio, sacrificio, sangre y misericordia, además de comparar a Noé con el Mesías, hacen que esta parashá sea una enseñanza muy rica en la palabra de Dios. Aquí nos damos cuenta, mis amados, de que no es una historia para infantes, ¿verdad? No es una historia fantasiosa, sino que es la verdad de lo que estaba en esos tiempos y lo que estamos viviendo ahora. ¿Cómo se compara ahora a Noé con el Mesías? Por lo menos en 4 maneras, según las Escrituras, en que ambos, un hombre justo, salvador del mundo, predicador de justicia y el nombre. Analicemos cada uno de ellos. Un hombre justo. Génesis capítulo 6, versículo 9 dice que Noé era un varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Yeshua, un hombre justo, ¿recuerdan? Pero también Salvador, es reconocido como Salvador del mundo. Noé, al trabajar con Dios, fue el Salvador de su mundo. Noé salvó al mundo a través de su obediencia, aun cuando hayan sido nada más su familia. ¿Se dan cuenta ahora el por qué yo les digo siempre, una sola familia, una persona, representa una nación? Porque toda tu familia representa esa nación. Noé no se llevó al mundo en el arca, solamente su familia, ¿sí? Solamente sus hijos, su esposa, las esposas de los hijos, ¿verdad? Que fueron los que creyeron. El resto se quedó. Entonces allí dice salvó al mundo, porque a partir de allí empieza una nueva historia, la multiplicación a través de estas familias, a través de estas parejas, ¿sí? Dice, al hombre y a los animales se le permitió continuar. Los que subieron al arca, a la salvación, fueron los que prevalecieron. Son los que salvaron el mundo. Es de donde venimos ya ahora, sí que somos descendientes, ¿verdad? Somos descendientes de Noé, que es el que se salvó. Entonces ahí Él es el Salvador del mundo. ¿Quién es el Salvador del mundo ahora? Yeshua. Yeshua es el que viene a salvar al mundo, a todos aquellos que lo reciban, que lo acepten como su Salvador, como su refugio, como el arca de Noé. Predicador de justicia. Segunda de Pedro, capítulo 2, 4 al 5, dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, predicador de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí habla de Noé como un predicador de justicia. Él les estaba hablando la verdad del Padre. Él les estaba anunciando la verdad del Padre, lo que el Padre iba a hacer. Les estaba anunciando. Dios no hace nada sin anunciarlo por medio de sus profetas. Asimismo, nos ha anunciado por medio de los profetas al predicador de justicia, Yeshua, que también nos ha hablado y nos enseña una y otra vez. Lo leemos en todos los evangelios, cómo Él nos está advirtiendo, cómo Él nos habla
a que nos arrepintamos, a que sigamos sus enseñanzas, a que lo recibamos a Él como nuestro Salvador. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. Él es el arca de la seguridad, que nos brinda esa seguridad, que nos brinda esa salvación. Dice, así como Noé fue un predicador de justicia, el Mesías también proclamó un evangelio de arrepentimiento a su generación. Y él nos llamó. Yeshua le dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos, vayan y enséñenles. Vayan a predicarles de la justicia, vayan a hablarles del Salvador del mundo, vayan a hablar del hombre justo, vayan a hablarles de la salvación, vayan a hablarles del lugar de seguridad, háblenles, adviértanles ya, porque viene ahora sí que el gran diluvio, que no será de la misma manera como Noé, pero sí viene la gran destrucción. Viene la gran destrucción. El propósito de un predicador de justicia es llevar a otras personas precisamente a esa justicia. ¿Qué es la justicia? La palabra de Dios, que es la salvación, que es Yeshua, por medio de Yeshua mismo. Dice, el nombre, está escrito en Génesis 5:29, dice, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que el Señor maldijo. Entonces, el nombre de Noé, ¿verdad? Es importante porque dice, Él nos aliviará, ¿sí? ¿Recuerdan cuál es el nombre? Yeshua. Dice, y le llamarán Immanuel, Dios con nosotros, porque es el que vino a aliviarnos de la carga, del pecado que había en nosotros. Entonces, el nombre de Noé puede relacionarse con el Mesías. Dice, uno de los significados del nombre de Noé es consolador. Su raíz hebrea es Menahem, consolador. Y uno de los títulos tradicionales para el Mesías tomado de Lamentaciones 1:16 es esta palabra que significa consolador. Consolador. Es hermoso todo lo que el Señor nos dice en su palabra, y es por ello que nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra fe, no es que nuestra fe aumente, sino que nosotros crecemos conforme leemos su palabra, crecemos en nuestra confianza en nuestro Padre Celestial. Crecemos nosotros en el conocimiento y crecemos en la confianza, en la existencia de nuestro Padre Celestial y que Él es fiel para cumplir sus promesas. Es allí donde nosotros vamos creciendo, nos vamos estableciendo, nos vamos afirmando cada vez más en base a su palabra, a lo que el Señor nos va revelando día con día. Por tanto, dice Hechos 3:19, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuelvan a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Esto lo tenemos en Hechos 3:19. Para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. La puerta del arrepentimiento. Volverse a Dios es el lugar de seguridad.